ballen i alguns s'asseuen i quan s'ha acabat el violer, hi ha un violer que acaba amunt, se sent la veu del mercer i el xico ja s'ha assegut aquí i quan comença la veu us aneu acabat de ballar i us aneu un moment per la cop cap al seu lloc. Sí, acabem amb la pista. Sí. I ara se sent la veu, ara la diu l'Oriol, Torrente de las Flores. Siempre pensé que una calle con ese nombre jamás podría albergar ninguna tragedia. Desde lo alto de la travesera de Adán inicia una fuerte pendiente que se va atenuando hasta morir en la travesera de Gracia. Tiene 46 esquinas, una anchura de 7,5 metros, edificios de escasa altura y 3 terrenos. En verano, durante los días perfumados de fiesta mayor, adormecida bajo un techo ornamental de tiras de papel de seda y guirnaldas multicolores, la calle alberga un grato rumor de cañaveral mecido por la brisa y una luz submarina ondulante, como de otro mundo. En las noches sofocantes, después de la cena, la calle es una prolongación del hogar. Todo esto sucedió hace muchos años, cuando la ciudad era menos verosímil que ahora, pero más real. Es el verano de la bomba de Hiroshima, 1945. Tengo 15 años, calderilla en los bolsillos y un dedo fantasma en la mano derecha. Trabajando en el taller de la joyería una mañana, me quedé unos segundos al helado frente a la laminadora eléctrica, intentando, tarareando sin acierto los primeros compases de una sencilla melodía que se me resistía a la memoria. Y plan, visto y no visto, la máquina se tragó el dedo índice de mi mano derecha. El fatal accidente se debió sobre todo a la frustración que me quejaba desde que 3 años antes me vi privado de mis clases de solfeo y piano. Mi madre tuvo que recordarme que éramos pobres. Potser podries deixar per començar a sentir la